Bueno, hoy sí vamos a conversar sobre el tema que reforma la educación uruguaya a través de esta ley de urgente consideración. Es una reforma que viene a cambiar la arquitectura administrativa de la educación y del ente autónomo ANEP, y además del ente autónomo ANEP, de los entes que la Constitución establece como entes encargados de la educación pública estatal, como es la Universidad de la República y la UTEC también, donde habilita determinadas cuestiones que hacen a que la educación pública estatal uruguaya cambie notoriamente en lo que desde Varela hasta nuestro momento histórico consideramos como una tríada fundamental, y que corre en las venas de todos los uruguayos y las uruguayas, que es la educación gratuita, laica y obligatoria. Sí, esa idea de igualdad que se fundaba en esos principios que tú decís, pero también en aquel principio de autonomía que Varela la llamaba independencia, y en la educación del pueblo, y era una distancia al poder político que nos permitiera realmente construir una educación que iba más allá de los partidos, aquello que decía Varela, que si el pertenecer a un partido o una fracción cualquiera es causa de que se excluya a los que quieren contribuir al trabajo reparador de educar al pueblo, debemos desesperar del porvenir de la República. Exacto. Bueno, eso, realmente los valores de construir una educación basada en el respeto, en la pluralidad, en la construcción entre muchos, y para eso distancia del poder político. Sí, ese poder político que hace que muchas veces nosotros consideremos que desde lo sindical, pero también desde la ciudadanía en general, que lo vimos expresados a lo largo de la historia de la educación uruguaya en muchas expresiones, que la educación es un tema de Estado. Exacto. Es un tema del Estado, de protección de las familias, de protección de las infancias, y que históricamente el Uruguay adhirió también a esos principios universales, y que hoy con esta ley de urgente consideración, con la LUC, consideramos que se ven restringidos esos derechos, esas obligaciones y ese pensamiento que nos considera y que nos marca como uruguayos y uruguayas. Sí, yo de repente, Gabriela, recordar que el Consejo de Primaria tenía una historia muy vieja, más de un siglo, del año 1918, es decir, nació al calor de un gobierno vallista, seguramente. El ente autónomo es posterior, es de la década del 40, pero aquella idea del gobierno colegiado comienza con el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal ahí en el 18. Después el Consejo de Secundaria tiene la misma lógica, la enseñanza técnica la misma lógica, después se transforman en entes autónomos y se va perfilando esa forma de gobierno donde el Consejo expresa la diversidad. Algunos vienen del mandato político, otros surgen del orden docente. En la UTU unos venían de la Federación Rural, otros de la Asociación Rural, otros representaban a los educadores, otros a la industria, eran 11. Pero siempre había docentes y siempre había una construcción colectiva de miradas diversas que permitían hacer una educación entre todos. Me parece que eso también importa, ¿no? Y parecería que son de las cosas que se nos están quedando hoy por el camino. Claro, porque es lo que encontró el Uruguay, como asegurar esa pluralidad. El colegiado asegura la diversidad de miradas de una misma acción, que es la acción educativa, el acto educativo. Bueno, tú fuiste justamente consejera, sí, representando a los docentes. Sí, me tocó una parte en el periodo anterior,
trabajar en el equipo y trabajar luego como consejera. Y ahí hay varias cuestiones para analizar. Primero, que la última ley de educación, que surge también de una expresión popular, con luces y sombras, ¿verdad? Del Congreso Julio Castro, donde el pueblo se expresó y dijo qué es lo que quería para la educación del Uruguay, que era cómo quería que sus niñas, niños, adolescentes y adultos a lo largo de toda la vida pudieran transitar la educación. En ese sentido, surge la conformación del consejo, de los diversos consejos, con representantes de las y los trabajadores. Hoy, además de restringir ese derecho de participación de las y los docentes, también baja de categoría al consejo a una dirección general. Y eso, políticamente y desde el punto de vista de las políticas educativas, restringe derechos, no solo a los trabajadores, sino también a las niñas y los niños, que también vamos a poderlo explicar cómo es que restringe derechos. Sí, a mí me parecía bien interesante esto, que el resumen que estamos haciendo, ¿no? Desde el origen en el pensamiento bareliano de la autonomía, la independencia, la laicidad, la gratuidad, hasta la construcción de los consejos, la conformación de los entes autónomos y esto último que tú planteas de la ley de educación, que permite esta mirada con consejeros electos, con consejeros designados políticamente, que respeta una cosa que el Codicen de Pibel Devoto decía en el año 1990. Es independientemente de cómo se designen, está claro que donde hay especialidad técnica, que es la educación, por eso es un ente autónomo con especialización, especialidad técnica, la mayoría tienen que ser docentes, educadores. Parece interesante cómo bastante más de un siglo y medio casi, de educación uruguaya, construyó algo basado en esa tolerancia, en el colegiado, en la representación de órdenes docentes, de trabajadores, que todos los partidos políticos abonaron a esa mirada, y hoy nos encontramos con que de repente tenemos una directora general o un director general y nos lleva a lo que tú planteabas. Yo me acordaba que hace muy pocos meses atrás el Codicen resolvió entregar una partida a las escuelas rurales de 10.000 pesos y entre las escuelas a las que le iba a mandar la partida había un montón de escuelas cerradas. ¿Y por qué? Y bueno, si se hace en una oficina del Codicen, tú lo sabes mucho mejor que yo, está difícil saber cuál abrió, cuál cerró. Estrictamente se resuelve las cosas de la vida escolar a través de un papel burocrático con estos errores, ¿no? Además hay una cuestión que también es bueno identificar y que la población y el conjunto de las uruguayas y los uruguayos tengan en cuenta, y es que las dimensiones del consejo, de lo que fue el Consejo de Educación Inicial y Primaria, de las dimensiones numéricas de lo que son la cantidad de niñas y niños que atienden, es el 80% o más del 80% de los niños y las niñas uruguayas que van a la escuela pública, que es un número muy elevado de trabajadores y trabajadoras. La ANEP es el ente autónomo más grande del Estado, y que una dirección general con una sola persona, que no tiene que ver con la persona, no, claro, porque sabemos que la persona trabaja y mucho, pero no puede hacerse cargo de la inmensidad de situaciones. Imagínense que pasa desde, como tú decías, de las partidas de las escuelas rurales hasta la gestión del trabajo de los comedores, es la ordenadora de los gastos. ¿Ya?
es la que tiene que firmar todo, desde los comedores, las situaciones de las auxiliares, las situaciones pedagógicas dentro de las escuelas, todo lo que es la vida institucional de cada una de las escuelas, que son más de 2000 escuelas, que como nosotros le decíamos coloquialmente son más de 2000 kioscos que hay que atender. Entonces, una sola persona, imagínense todos los expedientes que tiene que para firmar, y eso hace atrasos que podemos poner miles de ejemplos. Uno de los ejemplos que hablábamos hoy era el ejemplo de atrasos que tiene que ver con las elecciones de cargo, con el último concurso de direcciones, y que eso que va a ser esas macro políticas que definen que hay una sola persona que dirige toda primaria, no puede hacerse cargo de que el 7 de marzo estén todos los cargos ofrecidos de maestras y maestros y profesores, porque no lo van a estar. Claro. ¿Y qué le importa a la familia? A la familia le importa que su hija, su hijo tenga su maestro, su maestra, su profesor, pero además que la escuela esté limpia, es que esté en las mejores condiciones, que tenga el material suficiente y que aprenda. Sí, sí. Entonces, todo ese vasto mundo, una sola persona. Sí, pero además nosotros que compartimos el mismo consejo durante algún tiempo, pasar de un consejo a una especie de gerencia, porque es una persona que transmite órdenes que vienen del Codicen, lo que priva a la escuela pública, a la escuela y al liceo y a la UTU, es el espacio para decir, bueno, aquella disposición, ¿cómo se aplica? ¿No? Entonces, discutíamos en el consejo, no solamente los 3 consejeros, la inspección, la secretaria docente, la secretaria general, es decir, bienes jurídica. Cuando pasás de una persona que traslada órdenes a un consejo, lo que haces es construir participación, reflexión, propuesta, cómo se ajusta aquel criterio que bajó del Codicen a la realidad particular. Bueno, yo creo que estas son de las cuestiones que estamos perdiendo, que la LUC deja por el camino, donde, bueno, lo que tú decías, el organismo más grande termina siendo regido por una persona. Además que me parece que ya que es bueno que pensemos que hay otras cuestiones que hacen a la vida diaria de todos los papás y de las mamás. Yo fui papá de chiquilines que iban a una escuela de tiempo completo. Bueno, la escuela de tiempo completo era una vieja aspiración de hace más de 50 años de la CIDE, el Congreso del Pueblo la reclamaba, se llamaba Escuela de Jornada Completa. Y en los años del año 2005 al año 2020 tuvo un crecimiento enorme, creo que andamos en el 22% de la matrícula, pero también cumplíamos con un artículo muy concreto de la Ley General de Educación, el artículo 7, que decía que se garantizará la extensión del tiempo pedagógico a los alumnos de primaria y de media básica. ¿Qué quiere decir se garantizará? Que hay una política que obliga a los consejos a ampliar progresivamente la oferta de tiempo completo, y se avanzó en la escuela, se avanzó en los CEA, se avanzó en los liceos de tiempo completo, etcétera, y ahora nos encontramos con que la LUC lo retira. Aquella garantía, aquellos padres que estaban esperando tener un cupo en la escuela de tiempo completo del barrio, una cercana, ahora, habrá o no habrá, pero lo que no hay más es una disposición, una orden, una ley que empuje en un sentido. Y cuando se quita un artículo, también se da un mensaje muy claro, se da un mensaje al Parlamento. Es decir, no me extraña que no haya un solo renglón en los presupuestos, en la rendición de cuentas, que asegure dinero para tiempo completo, ¿no? ¿Y qué va a haber si la ley lo que hace es quitar la responsabilidad del Estado? Claro, ¿no? Ese es otro aspecto que también nos preocupa mucho, y que más allá del tiempo completo también tiene que ver con el derecho a la educación, que lo garantiza la obligatoriedad. Claro. El artículo 127 claramente restringe la obligatoriedad como la entendemos las uruguayas y los uruguayos, que la obligatoriedad es inscribirlo y asistir. Algo que en los últimos años, en los últimos 15 años,
fue de gran esfuerzo todos los días a la escuela, eso se restringe, porque se saca específicamente la parte del artículo que dice que hay que velar por la asistencia y la continuidad de las niñas y los niños en educación primaria y básica, media básica. Eso se saca y no hay cómo decir lo contrario, se saca. Sí, sí. Entonces eso pierde garantías de derecho, claro, las infancias. Volvés a una cuestión genérica, programática, la escuela es obligatoria en los términos que dice la Constitución, pero ¿cómo se hace la obligatoriedad? Es inscribiendo, es asistiendo, es controlando la asiduidad y controlando los aprendizajes. Esas 4 cosas tan concretas que decía la Ley General de Educación desaparecen. Desaparecen. Pero además hay que ir a la historia, también el artículo 70 de la Constitución lo que establece es que es un derecho del padre, la madre o el tutor de inscribirlos en alguna institución que ellos consideren que es la mejor. Y hoy la historia nos dice que por suerte avanzó y todo lo que suscribe Uruguay internacionalmente también se borra de un plumazo, y que es el derecho no de las familias, sino del niño, la niña y el adolescente de percibir una educación integral, una educación obligatoria, inclusiva, con acceso a diversidad de opciones, y eso se saca, y eso es una de las tantas cuestiones que nosotros vemos con gran preocupación. Yo sigo con el 127, que seguramente a los dos nos tiene muy preocupados. Muy. También se quita aquella cuestión de la extensión del tiempo pedagógico con una ampliación curricular. Se quita toda la referencia a la educación, a la ampliación curricular, y entonces hoy no se eliminaron los profesores de educación física, pero tampoco se crearon más cargos. No. Desde la resolución de la universalización de la educación física, se fueron permanentemente agregando cargos año tras año hasta llegar a 1.100 profesores de educación física. Se amplió el arte, se crearon una escuela de arte en cada jurisdicción, en cada departamento, se crearon cargos, se hicieron concursos, hoy hay arte, hay teatro, hay literatura, hay danza, hay expresión plástica. Y se nota, Y se nota, sí, hay cuestiones maravillosas, la verdad, en los muros, ¿no? Bueno, eso formaba parte de esa educación integral que precisaba más tiempo pedagógico, pero además un tiempo de calidad. Lo mismo la universalización del inglés, las experiencias de portugués, las experiencias de francés, de italiano, etcétera. Bueno, ni qué hablar del plan Ceibal. Entonces, más tiempo para enseñar, más tiempo para aprender, y un currículum ampliado, enriquecido, integral. Bueno, eso es lo que está quedando por el camino. Y a mí lo que me pone más nerviosa no es lo que literalmente dice la ley, la LUC, sino que lo que expresan las autoridades. Históricamente el actual ministro de Educación viene defendiendo lo que es la escuela en casa. Ha defendido, nosotros sabemos que ha defendido familias que pretendieron asegurar la escuela en casa. La actual directora general en varios de artículos periodísticos ha hablado de lo que es la extensión del tiempo pedagógico en la casa a través de un sistema híbrido, que no sabemos muy bien de qué se trata, y eso como parte del fundamento de los cambios curriculares. Entonces, la obligatoriedad restringida en el artículo 127, más quitar el carácter público de la educación, en eso no entramos, sería otro capítulo, más estas expresiones de la escuela en casa, hacen a la restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes de estar en el mejor lugar que pueden estar, que es la escuela. Sin duda, los compañeros que nos están ayudando acá nos están recordando que los minutos pasan. Perfecto. Entonces de repente hacemos algún comentario, no sé si te parece, sí, Gabriela, sobre los derechos de los maestros y la inestabilidad que implica el artículo 193 de la LUC,
Ahí lo que se introduce es la posibilidad de que hayan estatutos paralelos, los llama regímenes especiales, donde podrían haber algunas escuelas regidas, liceos y UTUS, por el estatuto del docente y del no docente histórico, y otro que está regido por estas nuevas normas, estas nuevas reglas, que son muy agraviantes, ¿verdad? Es la posibilidad de que en esos centros educativos obligatoriamente todo el personal tenga que estar en el nuevo estatuto, es decir, al que no le gusta se tendrá que ir, se tendrá que trasladar, no sabemos si va a conseguir o no una escuela de similar categoría, y ahí el director puede disponer algunas orientaciones de política educativa, donde el que cumpla esas metas recibe incentivos económicos, supongamos bajar la repetición, mejorar la asiduidad, tener determinada calificación, no sé, bueno, lo que se resuelva en esa escuela, y el director puede además cooptar, es decir, invitar a un docente de otra escuela a sumarse a su elenco y prescindir de otro que seguramente no forme parte de los que tienen afinidad con su proyecto. Sí, eso de elenco me gustó, Héctor, porque habla de eso, ¿no? De un elenco habla de una actuación, de un teatro, y no de la verdadera convicción que hay que tener con lo que la comunidad necesita en ese espacio educativo. Sí. Y eso, cómo esas macropolíticas afectan a la vida cotidiana de las familias, y sí, va a afectar, porque ese proyecto educativo puede estar a contrapelo de lo que esa comunidad educativa necesita y necesita incluir. Sí, además nosotros, creo, los uruguayos, me parece que le tenemos confianza al maestro y al docente porque confiamos en su idoneidad y en su profesionalidad. Ahora, si ese colega, para mejorar su salario, tiene que dar determinada orientación para cumplir la meta que fijó la autoridad, quizás deja de ser el docente de confianza, ¿verdad? Empieza a tener determinados objetivos que pueden trascender los propios de su ética profesional. Entonces, esto que yo entiendo parece de otro mundo, ¿verdad? Es en realidad, si uno dice en una empresa privada, en un colegio, el director, que es el dueño del colegio, contrata a uno, pone unas metas y prescinde y llama a otro y despide al anterior. Bueno, son las reglas de la empresa privada. El Estado nos da a todos otras garantías y nos da a todos la posibilidad de actuar en igualdad frente a la ley. Esto que yo me imagino que debe ser muy raro de escuchar en el Uruguay es lo que introduce el artículo 193 de la LUC. Es bueno que si alguien tiene duda lo lea. Por eso nosotros votamos rosado, ¿verdad, Héctor? Absolutamente. El 27 votamos rosado, para que estas cosas no sucedan.